Hola, bienvenido y bienvenida a esta clase de matemática. Mi nombre es José Joel Condorena Cruz y el día de hoy vamos a revisar el tema de propiedades derivadas de la congruencia de triángulos, que corresponde a geometría. Y cuando vamos a hablar de estas propiedades, en realidad nos vamos a enfocar a una de las que va a mencionar a la bisectriz, a la mediatriz, y va a ser algunos ejemplos para poderlos emplear o poder utilizar estas propiedades para que nosotros podamos resolver algunos ejercicios. De tal manera que vamos a empezar a revisar tu guía. Cuando nosotros hablamos de una bisectriz, hay que recordar que esta bisectriz va a ser una línea que va a dividir a un ángulo o un vértice en dos ángulos iguales, ¿sí? Entonces, según la figura que nosotros tenemos, el vértice sería esta línea de acá del centro, ¿sí? Si es que nosotros le ponemos acá un punto, podríamos decir que OM es bisectriz, ¿sí? Entonces, eso lo podríamos poner ahí, es bisectriz, ¿sí? ¿Y por qué es una bisectriz? Porque al ángulo AOB lo está partiendo en dos ángulos iguales, ¿sí? Entonces, eso era lo que nosotros habíamos visto en una definición en líneas notables. Pero ahora se van a cumplir algunas propiedades en esta figura o en esta propiedad de la bisectriz, donde el lado que nosotros tengamos de OA, ¿sí? Que le vamos a poner dos palitos, va a ser igual al lado OB. O sea, va a tener la misma medida. Y no solamente eso, sino que AP, ¿sí? Donde le estoy poniendo una bolita, AP va a ser igual a PB. ¿Sí? Entonces, esa es la propiedad que nosotros vamos a analizar en esta bisectriz. ¿Sí? Entonces, lo que te acabo de mencionar ahorita, donde OA es igual a OB, se está especificando acá. Y donde AP es igual a PB, también se está especificando acá. ¿Sí? Entonces, hay que considerar que si nosotros vamos a emplear o vamos a encontrar una figura que se parezca, donde necesariamente encontremos un 90 grados y otro 90 grados, entonces lo podemos relacionar con la propiedad de la bisectriz. ¿Sí? Entonces, es así como te está explicando esta propiedad. Para lo cual te está dando unos ejemplos donde vamos a emplear o vamos a usar esta propiedad. Entonces, acá tenemos un primer ejemplo. Si nosotros comparamos o vemos, ¿no?, que acá tenemos alfa y alfa, entonces podemos decir que OP viene a ser una bisectriz. ¿Sí? Justamente porque divide a este ángulo en dos ángulos iguales. Y seguido de eso vamos a aplicar nuestra propiedad, ¿sí? Si nosotros analizamos diagrama pequeño, podemos decir que este lado va a ser igual a este y estos dos también van a ser iguales. Entonces ya podríamos decir que A va a ser igual a 5. ¿Sí? Esto por la propiedad de la bisectriz. Seguido de eso vamos a comparar la figura intermedia. Si nosotros queremos comparar estos valores de acá para esta figura, podríamos decir que todo esto va a ser igual a todo este lado de acá. Y si van a ser iguales, estos lados también van a ser iguales, ¿sí? Porque esa es la propiedad de nuestra bisectriz. Entonces podríamos decir que B va a ser igual a 7, ¿sí? Una vez que hemos entendido esto, con la figura grande o la que está al exterior, podemos decir automáticamente también que 16 va a ser igual a 12, sabiendo que todo esto va a ser igual a todo esto. ¿Sí? Entonces, acá vamos a tener una ecuación donde 12 va a ser igual a 16. Este 2 lo podemos pasar a dividir, entonces C va a ser igual a 8. Ya tenemos el valor de C, tenemos el valor de B y tenemos el valor de A.
Nos están preguntando por la suma de estos valores. Entonces podríamos poner 5 más 7 más 8. ¿Sí? 5 más 7 vamos a obtener 12 y 12 más 8 obtendríamos 20. Esta sería nuestra respuesta para este ejemplo 1. Donde, como podrás ver, estamos aplicando solo la propiedad de la bisectriz. ¿Sí? Si es que tienes alguna duda hasta acá, te sugiero que repitas el video y analices detalladamente este ejercicio que se acaba de explicar. ¿Sí? Y si no, vamos a continuar resolviendo tu guía. Lo mismo va a suceder acá, ¿no? Ahora ya no vamos a relacionar los lados que están dentro de esta bisectriz, sino los lados que están al exterior. Y nosotros habíamos visto que en esta figura pequeñita, estos lados también tendrían que ser iguales. Entonces ya tenemos el valor de m, que va a ser igual a 8. Siguiendo esa misma definición, vamos a aplicar para la figura intermedia. ¿Sí? O sea, para esta parte de acá. Donde este valor de n va a ser igual a todo esto. O sea, la suma de 8 más 4. Entonces podemos decir que n va a ser igual a 8 más 4. Eso le va a dar un valor de 12. ¿Sí? Entonces ya tenemos el valor de n y lo mismo va a suceder para el valor de p. El valor de p va a ser la suma de todos estos números. Entonces podríamos decir que p va a ser igual a 8 más 4 más 6. ¿Sí? Si nosotros sumamos 6 más 4 es 10, más este 8 nos va a dar 18. Entonces ya tenemos el valor de p, el valor de n y el valor de 8. Seguido de eso, lo que nos están pidiendo hallar es la suma de esos valores. Entonces, vamos a reemplazar m, nos vale 8, más n, que vale 12, más p, que vale 18. Entonces, acá podríamos sumar 8 y 12, nos van a dar 20, más 18, podríamos sumar 38. Y esta sería nuestra respuesta al ejercicio 2, donde solamente estamos empleando la propiedad de la bisectriz. ¿Sí? Seguido de eso te está mencionando la propiedad de la mediatriz. Y la mediatriz es una recta que va a caer en el punto medio de un lado opuesto de algún triángulo. En este caso, está cayendo en el punto medio, pero también está pasando por este vértice. ¿Sí? Porque no necesariamente tiene que pasar por un vértice. Por ejemplo, si es que yo tengo un triángulo rectángulo, más o menos ahí, ¿ya? Y si es un triángulo rectángulo, es porque acá va a formar 90 grados. ¿Sí? Y el punto medio que vaya a tener este triángulo rectángulo lo vamos a representar a continuación. Su punto medio más o menos va a estar en esta parte de acá. ¿Sí? Vamos a decir que esto va a ser igual a este otro lado. ¿Sí? Por eso este es el punto medio. Y es ahí donde se traza la mediatriz. O sea, más o menos se trazaría en esta posición, formando 90 grados. Entonces, como podrás ver, no necesariamente tiene que pasar por este vértice. Simplemente es buscar el punto medio y ahí le trazamos una recta perpendicular. Y ahí es donde va a estar esa mediatriz. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado con eso. Una vez que hemos entendido esto de la mediatriz, en este triángulo, ¿sí?, que pasa por un vértice, va a suceder que estos lados también van a ser iguales. ¿Sí? Entonces estamos hablando de un triángulo isósceles, donde AM va a ser igual a MB. ¿Sí? Y dicho sea de paso, esta mediatriz también vendría a ser una altura en este triángulo isósceles nada más. En cualquier otro triángulo también tendríamos que analizarlo, ¿no? Si es que va a pasar por un vértice, también sería una altura. Entonces, nosotros al tener este triángulo que es isósceles, a lados iguales, nosotros decíamos ángulos iguales. Si esto vale alfa, esto también valdrá alfa. ¿Sí? Seguido de eso, acá te está indicando PM es una mediatriz. Te dice AM es igual a MB. AM es igual a MB.
también lo que se te acaba de mencionar hace un momento. Seguido de eso te dice el ángulo MAP, o sea, este ángulo que le hemos puesto con alfa, va a ser igual al ángulo MBP, o sea, se está refiriendo a este ángulo, o sea, alfa va a ser igual a alfa. Y esto es porque tendríamos que recordar un poco de la teoría de triángulos, ¿no? Donde dos lados eran iguales, a lados iguales, los ángulos van a ser iguales. Y es así como nosotros vamos a emplear y entender esta propiedad de la mediatriz. Sí, recuerda que no necesariamente tiene que pasar por un vértice y eso te lo he demostrado hace un momento. Seguido de eso te están dando algunos ejemplitos donde vamos a aplicar justamente esta propiedad. ¿Sí? Para esto vamos a usar vamos a usar el color rojo. ¿Sí? Entonces acá nosotros tenemos una mediatriz. ¿Sí? O también podría ser una altura. Si estos lados son iguales, ¿sí? Este es bolita y esto también es bolita, te quiere decir que si esto vale A, esto también vale A, ¿sí? Entonces podemos decir que estos lados también van a ser iguales. De tal manera que nosotros podemos poner de frente que X va a ser igual a 12. Entonces, no hay más que analizar porque según la propiedad que nosotros hemos visto en la mediatriz, estos lados eran iguales, entonces X va a ser igual a 12. Si nosotros queremos completar con algunos datos adicionales que quizás en algún ejercicio vayamos a usar, entonces podríamos decir pues que si son iguales, estos ángulos también van a ser iguales. ¿Sí? Así que es así como se ha resuelto este ejemplo 1. Seguido de eso tenemos un ejemplo 2, donde dice que te da un ángulo de tita, te dice que esto es 90 grados, 40 grados, acá tenemos ángulo recto. Podríamos decir que estos lados van a ser iguales, ¿sí? Y a lados iguales, los ángulos van a ser iguales. Si esto vale tita, esto también valdrá tita, ¿sí? Seguido de eso, en este triángulo de acá, podemos hacer lo siguiente. La suma de sus tres ángulos es igual a 180. Recuerda que esa propiedad en cualquier triángulo se debe cumplir. Entonces, vamos a poner que 40 más tita más 90 grados es igual a 180. ¿Sí? Si yo sumo 90 con 40, vamos a obtener 130, que va a ser igual a 180. Este 130 lo podemos pasar a restar, obteniendo que tita va a tener un valor de 50 grados. Y esta sería tu respuesta a este segundo ejemplo. Entonces, como podrás ver, solamente estamos aplicando la propiedad de la bisectriz, o también podemos aplicar propiedades que estén relacionados con lo que son triángulos, ¿no? De esto podemos ver los teoremas que habíamos visto, como el teorema del pantalón, de la mariposa, del pescado. También podríamos relacionar que dos ángulos internos te da un externo. Y todo lo que hemos visto en las dos clases anteriores, también los podemos usar en esta clase de las propiedades derivadas de la congruencia de triángulos, ¿sí? Seguido de eso te está dando una pequeña dato adicional donde te dice la estrella de 5 puntas era el símbolo de los miembros de la escuela pitagórica, ¿sí? Entonces ese es un dato curioso que te da tu guía. Seguido de eso vamos a resolver los ejercicios de aplicación. Y tengo que volver a repetir, si es que tienes alguna duda, te sugiero que repitas otra vez el video, retrocedas, para que puedas entender claramente lo que se ha hecho en la parte teórica, ¿sí? Y si no, pues continuamos resolviendo los ejercicios de aplicación. Entonces, en estos ejercicios de aplicación, nosotros vamos a darle valores. Ya vamos a ponerle acá A, O, B, y acá le vamos a poner M. Entonces vamos a indicar que de acuerdo a la figura que nosotros tenemos, OM vendría a ser una bisectriz. ¿Y por qué va a ser una bisectriz? Porque nosotros vamos a tener dos ángulos iguales, o sea, ha dividido a todo este ángulo A o B en partes iguales, ¿sí? Entonces, es por eso que nosotros le vamos a decir que es una bisectriz.
Seguido de eso, vamos a seguir la teoría que habíamos visto en la propiedad de la bisectriz. Decíamos que estos lados eran iguales y estos lados también eran iguales, ¿sí? Entonces, si estos lados van a ser iguales, esta x tiene que ser igual a este 2x menos 3. Entonces, de ahí vamos a sacar nuestra ecuación donde x va a ser igual a 2x menos 3. Ahora vamos a separar los términos que tengan la incógnita de los números enteros. Entonces, 2x va a pasar al otro lado a restar. Obtendríamos x menos 2x es igual a menos 3. De esta resta nos va a quedar menos x que va a ser igual a menos 3. Seguido de eso, como nosotros tenemos un signo negativo en el primer miembro y también en el segundo miembro, los podemos simplificar. Se van y se van. De tal manera que ya tendríamos el resultado para el valor de x. Si los signos negativos se han simplificado, entonces x va a ser igual a 3. Y esta sería tu respuesta a este ejercicio 1. Según tus alternativas, la alternativa C. ¿Dónde estamos aplicando la propiedad de la bisectriz para esta figura? ¿Sí? Entonces, es así como se ha resuelto el ejercicio 1. Seguido de eso, tenemos un ejercicio 2, que también lo vamos a resolver a continuación. Vamos a analizar los datos que nos están dando en este ejercicio, ¿sí? Acá nosotros tenemos también una bisectriz, porque esto es alfa, y acá tenemos todos estos datos. De tal manera que se cumplía que este lado con este otro lado eran iguales. Seguido de eso, todo este lado era igual a todo este lado, ¿sí? Entonces, si yo ya tengo que esto es 13, todo esto también tendría que medir 13, ¿sí? Entonces, vamos a partir por ahí. Vamos a reemplazar ese valor en la parte de abajo. Entonces, si todo esto es 13, desde este punto hasta este otro punto tendría que medir 13, ¿sí? Esto era por la propiedad de la bisectriz, donde esos lados son iguales. Pero ahora resulta que yo tengo esta X de acá, ¿sí? Pero tengo que todo esto mide 13. Entonces, podríamos hallar cuánto mide este, esta parte o este tramo también, ¿sí? Donde a todo este 13 le podemos restar X y nos va a dar solamente esta parte. Entonces, podríamos decir que esto va a ser 13 menos X, ¿sí? Si yo sumo X más 13 menos X, igual me va a dar este 13. Entonces, para hallar este tramito, lo único que hemos hecho es, al total, quitarle lo que ya teníamos, que era X. Entonces, este tramo pequeño sería 13 menos X. Una vez que hemos puesto ese valor ahí, que lo hemos hallado, lo que vamos a hacer es hacer una comparación con el valor del 5 que está en la parte de arriba, ya que ahí se está formando un rectángulo. Y al formarse un rectángulo, en este rectángulo que está sombreado, estos lados opuestos son iguales. ¿Sí? En un rectángulo se cumple eso, que los dos lados opuestos que tengan van a ser iguales. Lo mismo va a suceder con estos otros lados. Si esto es bolita, esto también tendrá que ser bolita, porque van a tener la misma medida. ¿Sí? Una vez que hemos explicado eso, ya podemos sacar nuestra ecuación para poder resolver este ejercicio, donde 13 menos x va a ser igual a 5, ¿sí? Por esto de la figura que es un rectángulo. Y este 13 menos x, que te vuelvo a repetir, lo hemos hallado de restar el total menos esta x para obtener este tramo pequeño, ¿sí? Una vez que tenemos esta ecuación de 13 menos x, este 13 lo podemos pasar a restar. Entonces vamos a tener menos x va a ser igual a 5 menos 13. Acá tendríamos menos x y la resta de 5 menos 13 nos va a dar menos 8, ya que el menos 13 viene a ser mayor y en una resta se pone el signo del mayor. Pero también tenemos negativo y negativo, de tal manera que estos signos también los podemos simplificar. Y así sería nuestro último paso para poder hallar el valor de x, que sería x igual a 8.
Y esta sería nuestra respuesta a este ejercicio. Según tus alternativas, la alternativa A. ¿Sí? Entonces está muy sencillo cómo nosotros estamos hallando ese valor de X. Seguido de eso tenemos un ejercicio 3 que lo vas a resolver tú. ¿Sí? Lo vas a resolver tú. Trata de tener mucho cuidado al momento de emplear los datos que nos dan y trata de usar la propiedad de la bisectriz. ¿Ya? Entonces tú resuelves el ejercicio 3. Seguido de eso tenemos el ejercicio 4, donde te dan esa figura y te están dando también una mediatriz. ¿Sí? La mediatriz sería justamente esta de acá, que pasa por un vértice. Si nosotros teníamos esta bisectriz, entonces podríamos decir que este lado va a ser igual a este otro lado, este ángulo sería igual a este otro ángulo. Entonces, tenemos ya valores. Podríamos decir que 3x menos 8 va a ser igual a x. ¿Sí? Entonces, vamos a poner acá que 3x menos 8 va a ser igual a x. Seguido de esto, vamos a separar las incógnitas de los números que tengamos acá. Entonces, este x va a pasar restando y este menos 8 va a pasar sumando. Tendríamos 3x menos x va a ser igual a 8. ¿Sí? Esta resta de 3x menos x nos va a dar 2x, que va a ser igual a 8. El 2 que está multiplicando pasaría a dividir, entonces x va a ser igual a 4. Y esta sería nuestra respuesta para este ejercicio 4. ¿Sí? Donde estamos aplicando la propiedad de la mediatriz que pasa por este vértice, acá está formado 90 grados, en el punto medio de este lado. Entonces estos lados son iguales, por ende las medidas que tengan deben ser iguales. Y como un dato adicional estamos poniendo que esto va a ser alfa y esto también va a ser alfa. ¿Sí? Entonces es así como hemos resuelto este ejercicio 4. Seguido de eso te están dando un ejercicio 5 que te está dando una figura y acá nosotros tenemos la figura. ¿Sí? Acá tenemos dos mediatrices. Esta sería una mediatriz y esta sería otra mediatriz. Pero para que se vea un poco entendible, lo que vamos a hacer es adicionarle otra línea más. ¿Sí? Desde este punto hasta este punto de acá. Entonces vamos a añadirle esa línea de ahí. ¿Ya está? Y de acá vamos a hacer un análisis, ¿no? En este triángulo de arriba, en el que está en la parte superior, vamos a decir, si estos lados es el punto medio, entonces este tiene que ser igual a este de acá, ¿sí? Entonces, si esto es 20, esto también tendrá que ser 20. Entonces, esto es lo que se cumple en este triángulo de acá. Ahora vamos a analizar este otro triángulo que está en la parte inferior, ¿sí? Si acá está el punto medio, acá está trazada la mediatriz, entonces si esto es una bolita, este otro lado también tendrá que ser bolita, ¿sí? Porque acá estamos aplicando dos veces la propiedad de la mediatriz. Una en este triángulo, donde 20 va a ser igual a 20, y la otra que va a ser igual al segundo triángulo, donde este 20 va a tener que ser igual a esta x. Entonces, así ya podríamos decir que x va a ser igual a 20. Entonces, recuerda que estamos aplicando dos veces la propiedad de la mediatriz, pero esto a causa de que nosotros le añadimos esta unión para formar los dos triángulos con las dos mediatrices, ¿sí? Aparte de eso, podríamos decir que si esto es alfa, esto también es alfa, esto también sería alfa y esto también sería alfa. ¿Sí? Eso es como algún dato adicional. Pero si hacemos un análisis con lo que habíamos visto en la propiedad de la mediatriz, podríamos decir que x va a ser igual a 20. Y para esto hemos añadido esta recta que estaba acá. ¿Sí? Entonces es así como se resuelve este ejercicio 5. Seguido de eso tenemos el ejercicio 6 que lo vas a resolver tú también. Y recuerda que si tienes alguna duda, me puedes escribir por el grupo de WhatsApp o al WhatsApp personal. ¿Sí? Seguido de eso tenemos el ejercicio 7, donde también vamos a aplicar la propiedad de la bisectriz. ¿Sí? ¿Por qué vamos a aplicar esta propiedad? Porque acá yo tengo dos ángulos que son iguales. ¿Sí? Entonces, si estos ángulos son iguales,
y forman 90 grados, estos lados son iguales y estos lados de acá también son iguales. Entonces, si esto mide 6, esta parte medirá 6. ¿Sí? Lo mismo vamos a aplicar en esta figura que está en la parte inferior. Acá tenemos otra bisectriz. Si nosotros le ponemos acá un valor, le ponemos M, podríamos decir que BM es una bisectriz. Y CM también va a ser una bisectriz. ¿Sí? Entonces, acá estamos cumpliendo que si estos lados van a ser iguales, estos lados también. Si esto mide 6, este lado AM también medirá 6. Ahora vamos a analizar la figura que está en la parte inferior. Si esto es bolita, acá también le vamos a poner el mismo símbolo, que sería bolita. Entonces, esto sería 6. Este lado también tendría que ser 6. ¿Sí? No solamente eso, sino que estos lados que le estamos poniendo un rayito también van a ser iguales. Esto por la propiedad de la bisectriz. Seguido de eso, nos están pidiendo hallar el valor de AD. Nos están pidiendo hallar el valor de AD. Entonces, ¿qué es lo que nos están pidiendo hallar? Desde A hasta D, o sea, de acá hasta este punto. Todo esto nos están pidiendo hallar. Pero podemos decir que esta X va a ser la suma de 6 más 6. Entonces ya tendríamos nuestra ecuación para poder hacer ese resultado. ¿Sí? Entonces, X va a ser igual a 6 más 6, donde X nos daría el valor de 12. Y esta sería tu respuesta a este ejercicio 7. ¿Sí? Donde estamos aplicando también dos veces la propiedad de la bisectriz. Seguido de eso tenemos un ejercicio 8 que está en la parte de abajo. Ya está. Y te está pidiendo calcular BC, no, te está dando como dato BC que mide 9, BN que mide 4. Entonces está pidiendo calcular AN, ¿sí? Si te pide calcular AN, tendríamos que trazar esa línea, AN, ¿sí? Porque no nos están dando, entonces. Acá le vamos a trazar nuestra línea AN. Justamente nos están preguntando por ese de ahí. Seguido de eso, podemos encontrar acá, al trazar esta línea, vamos a encontrar una mediatriz, que sería NQ, ya que cae en el punto medio y forma 90 grados. Entonces, este lado va a ser igual a este otro lado. ¿Sí? Ahí estaría la propiedad de la mediatriz. Según los datos que nos dan, te dice BN mide 4. Esto mide 4 y que desde B hasta C mide 9. O sea, de acá hasta C mide 9. Y nos están pidiendo calcular AN. O sea, AN le vamos a poner X. Si esto mide X, este lado también medirá X. Esto por la propiedad de la mediatriz. ¿Sí? Entonces, a partir de eso ya nosotros podemos sacar nuestra ecuación, donde la suma de este 4 más esta X te va a ser igual a 9. Entonces, 4 más X va a ser igual a 9. Este 4 que está sumando lo podemos pasar a restar. Entonces tendríamos 9 menos 4. Entonces X va a ser igual a 5. Y esta sería tu respuesta a este ejercicio 8, donde estamos trazando lo que nos estaban pidiendo, que era AN. Entonces hemos trazado, hemos unido para, de acuerdo a eso, poder analizar que estamos teniendo una propiedad de la mediatriz. Entonces, estamos comparando los valores que teníamos ahí. Entonces, si esto mide X, esto también va a ser X, y X más 4 va a ser igual a 9. Y es así como hemos resuelto este ejercicio. Seguido de eso, tenemos un ejercicio 9, que lo vas a resolver tú. Y a continuación vamos a resolver el ejercicio 10. El ejercicio 10 te está pidiendo calcular X. Entonces, calcular X y nos dan todas estas figuras. Nosotros entonces vamos a analizar o vamos a emplear la propiedad de la mediatriz, donde vamos a unir este punto con este otro punto. A ver, lo vamos a hacer un poquito más recto. Ya está, a ver, más o menos acá. Ay, a ver, a ver, a ver.
Ya está, más o menos ahí. Entonces, al momento de nosotros hacer ese trazo, vamos a encontrar lo siguiente, ¿no? Que esta recta está cayendo en un punto medio. Entonces, estos lados son iguales, es el punto medio. Entonces, si esto es bolita, esto también va a ser bolita, ¿sí? Entonces, acá estamos aplicando la propiedad de la mediatriz. Podríamos decir que esto va a ser alfa y esto también va a ser alfa, ¿sí? Pero a nosotros nos están preguntando por este valor de X. Entonces, vamos a extraer ese triángulo en la parte de acá abajo para analizarlo mejor, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos acá un lado, más o menos ahí, vamos a poner acá un lado, acá tenemos otro lado y acá tenemos su tercer lado. Donde te está diciendo que los tres lados que tenemos en este triángulo es bolita, bolita y bolita. O sea, tienen los mismos valores o van a ser del mismo tamaño. Y acá tenemos que recordar lo que habíamos visto en tipos de triángulos o clasificación de triángulos según los ángulos que tenía. Por ejemplo, si yo tengo un triángulo que tiene los tres lados iguales, estamos hablando de un triángulo equilátero. ¿Y qué sucedía en un triángulo equilátero? Que todos sus ángulos eran igual a 60 grados, ¿sí? O podemos recordar lo siguiente, a lados iguales, los ángulos tienen que ser iguales. Si esto es X, esto tendrá que ser X y esto también tendrá que ser X. De tal manera que la suma de X más X va a ser igual a 180. Acá vamos a tener 3x que te va a dar igual a 180. El 3 que está multiplicando va a pasar a dividir, entonces x va a ser igual a 60. Esta sería tu respuesta a este ejercicio 10. Y tienes dos maneras de resolver. La primera es haciendo una ecuación y la primera es haciendo una ecuación y la segunda va a ser con un método teórico o con un conocimiento teórico que sabiendo que si tenemos un triángulo con tres lados iguales, su medida de cada ángulo va a ser de 60. Entonces, así también podríamos hallar el ejercicio 10. ¿Sí? Tienes dos maneras de resolver este ejercicio. Y bueno, es así como hemos resuelto todos los ejercicios de aplicación de esta parte de congruencia, de propiedades derivadas a la congruencia de triángulos. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, te sugiero que vuelvas a ver el video para que todas esas dudas estén aclaradas. Así que muchas gracias por tu atención y conmigo será hasta un próximo video. Hasta luego.